Bueno, pues aquí estamos, se lo dije, sorpresa, vamos a grabar un programa para YouTube. ¿Para qué coño ir a TV3 si puedes colgar un programa en YouTube? Pues eso, vamos a empezar. Sí, señor. Mire, lo primero era el nombre. Estuvimos pensando varios nombres. Al final, Ramón de España, ya me perdonarás, pero le he puesto El manicomio catalán, que es un libro que escribió él. Se lo he dicho por WhatsApp, Ramón, ¿te puedo plagiar el nombre? No me ha contestado, pues se lo plagio, al fin y al cabo aquí plagia todo el mundo. Había otras posibilidades, por ejemplo, La República no existe, ese era un buen nombre, pero bueno, muy pillado. Y luego el Titanic, que es un clásico, porque claro, esto es el Titanic, glu, 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 pero no, al final el manicomio catalán. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Cataluña no se divide entre indepes y no indepes, se divide entre indepes y cuerdos. Hombre, en las redes sociales ha quedado muchos testimonios, esos tíos con las macetas, luego había que hasta subían a Montserrat, aquello, encerrados en una jaula, y los que llevaban a Puigdemont, delante o detrás, hombre, pues eso, ahora Cataluña se divide entre los indepes y los cuerdos, y me sabe mal decirlo, porque los indepes en principio son los míos, pero vamos a entrar en materia, porque esta semana ha sido muy importante para la historia del proceso. Se ha estrenado como consejera de presidencia Meritxell Budó. Antes, para llegar a consejera de presidencia o consejero, había que llevar una trayectoria importante. Aquello, a lo mejor Trías fue antes consejero de Sanidad muchos años, etc. Homs era aquello, el dueño de Palau, que decían, así nos ha ido, pero bueno. En fin, ha llegado lo que decía Meritxell Budó, exalcaldesa de La Garriga. ¿Qué ha hecho la señora Budó para llegar a consejera de presidencia? Pues primero, alcaldesa de La Garriga, que es un pueblo muy bonito, pero bueno, 15.000 habitantes, aquello en las faldas del Montseny, está muy bien, pero en fin, no es l'Hospitalet. Y luego, hombre, será amiga de Carles Puigdemont, el de Waterloo, porque parece ser que ella ya fue alcaldesa y fue desalojada por una moción de censura. Y entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto de las redes sociales? Porque empezaban a estar de moda. Y llamó a Carles Puigdemont, que ya estaba todo el día ahí en el Twitter, quedaron, estuvieron varias horas hablando y se hicieron muy amigos. Bueno, pues eso le ha permitido, imaginen, llegar a consejera de presidencia. Ha tenido una estrena fulgurante. Esta semana se ha estrenado como portavoz del gobierno, en sustitución de Elsa Artadi, a la que evidentemente voy a echar en falta. Elsa, te mando un beso desde aquí. Espero que nos volvamos a ver. La vida da muchas vueltas, o sea que no lo descartes. Pues lo que decía, Meritxell Budó se ha estrenado como consejera de presidencia. Bueno, primero de todo ha dicho aquello de que les voy a pasar un vídeo, pero es que es muy divertido, porque dice, no, esto va de democracia. Dice, no, aquí sin presupuestos podemos gobernar, no como Pedro Sánchez, que se ha metido en aquello, ¡pam!, y ha tenido que convocar elecciones, en parte por culpa suya, que les votaron en contra. Pero no, parece ser que la democracia es gobernar sin presupuestos. No, consejera, cuando los países o cuando los gobiernos no tienen presupuestos, lo que hacen es convocar elecciones anticipadas, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pero no, aquí no. Aquí tiran para adelante. Vean el vídeo. Primer de tot, dir que a diferència del govern de l'estat espanyol, que la que s'ha quedat sense pressupost, el que ha fet ha estat convocar unes eleccions, el govern de Catalunya, doncs, sense pressupost, ha decidit que vol seguir governant i tirar endavant. Bueno, segundo tema, le preguntaron sobre Escalarre, ya saben, el festival de música que se ha ido a Montmeló y ha dejado el Pallars aquello abandonado no, pero se les ha ido de la zona, ¿no? Es un golpe turístico importante para una zona como el Pallars. Bueno, pues la consejera seguro que le dijeron, oye, consejera, va a salir el tema, estate preparada, incluso le debieron hacer una chuleta, porque fíjense, cuando el periodista le pregunta sobre Escalarre, cuántas veces va mirando a la mesa, a mí me salen más o menos media docena, consejera, chuleta, I en aquest sentit, doncs, aquesta ha estat la decisió del per què el Festival Doctor Music no es pot dur a terme allà on estava previst, que és un tema de qüestió de seguretat, no? És una zona de flux preferent de riu, és una zona on hi ha dos punts de dejecció de dos rius, és a dir, hi ha el Q500, és a dir, és una zona que té molts riscos de ser inundable i per tant davant d'un sol risc, davant del risc a les persones, doncs la prudència ens diu que no podem autoritzar aquesta activitat en aquest emplaçament on estava previst. Recordem, no fa gaires anys, episodis històrics als Pirineus, a Biescas, quan vam tenir aquell accident i per tant aquests riscos no s'han de córrer. Allò va ser anterior a que es modifiqués la llei d'inundabilitat i per tant en aquest sentit penso que la decisió...
Bueno, y luego tenemos, hombre, el vicepresidente de Economía, Pere Aragonés, que ha regresado de su baja paternal. Hombre, a mí me llegó al alma cuando dijo aquello de que las leyes tienen que cumplirlas. Se refería al gobierno español, claro, no a ellos. Un pla de contingència que el fem en un context en què el govern de l'Estat, val a dir, que es resisteix a complir els mandats que venen de les seves pròpies lleis. Y que las leyes orgánicas hay que cumplirlas, coño, y ellos, pero si lo han incumplido todo, incumplieron el estatut, la Constitución, los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, el reglamento del Parlamento, los dictámenes de los propios letrados del Parlamento, lo incumplieron todo y ahora dicen que el gobierno español tiene que cumplir las leyes. Por favor, un poco de seriedad. Bueno, y no se crean, este es un programa neutral, no como TV3. O sea que nos vamos a meter también con Colau, porque la alcaldesa ha hecho un vídeo en el que se dirige a los adolescentes. ¡Superpower! ¡Qué guay! Debe estar muy asustada por si pierde el cargo. Lo cual confirma que la izquierda acaba utilizando la política, pues eso, de ascenso social. Porque claro, Colau, ¿qué era? Bueno, sí, las manifestaciones, la paz y tal, pero hombre, ha llegado alcaldesa, ¿eh? Y fíjense que el vídeo está, vamos, es súper divertido. Ya, hablando en plan pijo. Fue un acto brutal. Muchísima gente nos contactamos por internet y en solo una semana la que hemos liado. O sea que felicidades colectivas porque esto lo hemos hecho entre todas y entre todos. No solo eso, sino que además debe estar asustada también por los de Vox. Ya ven, no tienen ni candidato, pero se mete con ellos. Les dice, estos rancios de Vox. Pero, alcaldesa, ¿qué pasa? ¿Que los tenemos por corbata también o qué pasa? En cambio, no podemos felicitar igual a los chicos esos, los rancios, esos de extrema derecha. Traían autobuses de toda España y decían que iban a ser muchos y fueron poquitos. Menudo pinchazo que han tenido los rancios esta semana en nuestra ciudad de Barcelona. Lo siento, chicos. Bueno, y además la alcaldesa criticando las fake news, no las fake news, diciendo lo que hay que publicar. Del ayuntamiento, evidentemente, solo las cosas buenas. Las cosas malas, no. Está prohibido. Bueno, no está prohibido, pero no le gustan. Hombre, tanto criticar las fake news de Trump y ella hace lo mismo. Alcaldesa, ¿pero de qué vamos? No, esto no puede ser. Todo eso en la prensa escrita parece que no ha existido, ¿verdad? Porque lo positivo parece que no vende. Error. Yo entiendo que se explique todo, lo malo y lo bueno. Lo que no entiendo es que los medios de comunicación sistemáticamente siempre magnificando lo malo. Yo creo que la verdad el mundo sería bastante mejor si los medios de comunicación se esforzaran en explicar las cosas bonitas. Bueno, pues ya está, este programa ha llegado a su final. Queremos despedirnos y dar muchos recuerdos a los de Estapasan. Sí, Tony Soler y Jairo Domínguez. Os ha nacido competencia, colegas. Pero desde aquí no insultamos, Ah, no, el de la puta rimadas no fueron ellos, no, fue Tony Alba. Es cierto, Bueno, y luego Albert Rivera dijo que, hombre, que ya está bien, y ahora los trabajadores de TV3 se quieren querellar contra Albert Rivera. Es cierto que Tony Alba no lo dijo en TV3, hombre, solo faltaría, pero lo dijo en su Twitter, y las estrellas de TV3 en Twitter deben ser tan escrupulosos como en pantalla. Y por cierto, los trabajadores de TV3 cuando dijo puta, no dijeron nada, no, callaron, ahora piden medidas legales, pero entonces callaron, si me permiten la expresión, callaron como putas. Esto no puede ser. Bueno, ya está. Si les ha gustado el programa, nos pueden patrocinar en Patreon, porque está vacía y el periodismo independiente es caro. Además, hay que decir las verdades como puños, porque TV3 no lo hará y han creado un relato de que, en fin, de que es un pueblo en marcha, de que la independencia está a tocar, y no, el batacazo ha sido monumental. Por eso, si ya saben, si les ha gustado, pueden, en fin, soltar un aurillo, ya está, peor error. Quiero despedirme dando recuerdos también a una gran periodista, Mónica Terribas. Les voy a enseñar la foto de la cara que hacía el día de la presentación del libro de Durán, como diciendo, ¿yo qué hago aquí? ¿Les ha gustado? Xavier Rius, en Noticias.